Muy buenas noches, qué gusto mis amados estar esta noche conectados, teniendo esa disposición cada uno de nosotros para llegar así a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y de esta manera el día de hoy culminaremos las enseñanzas que estuvimos mirando de los dones del Padre, de los dones del Hijo, de los dones del Espíritu Santo. Y la semana pasada estuvimos mirando el don de fe. Continuaremos y terminaremos el día de hoy. Y para todos aquellos que han estado instruyéndose, aprendiéndome, créame que es una gran bendición. ¿Sabe por qué? Por eso esta enseñanza, esta invitación era delegación de Jesús y su herencia para nosotros. ¿Cuál herencia? La herencia, mire, porque todo lo que Dios nos ha dado, el don de sanidad, el don de discernimiento, bueno, del evangelismo, son dones, son regalos, obsequios que Dios dejó establecidos en esa herencia que viene desde el tiempo antiguo, en el cual Jesús nos lo dejó a nosotros como una herencia. Pero esa herencia, ¿qué hace cuando uno recibe una herencia? Uno la comparte. Y nuestro deber como hijos de Dios, los que nos consideramos hijos de Dios, es compartir la enseñanza. Amén. Así que esta noche vamos a terminar este discipulado, podríamos decir así, este estudio bíblico. Hemos sido discipulados, instruidos, y para cerrar con broche de oro el día de hoy, esa herencia que ha sido constituida, lo dejó establecido el Señor Jesús en el testamento. Así que vamos a mirar qué es esa herencia, qué es la herencia y también qué es ese testamento. Amén. Así que dispongamos nuestros corazones para que Papito Dios haga en cada uno de nosotros un depósito. Recordemos que somos el barro en las manos del Señor Jesucristo. Y le invitamos desde ya, por favor, comparta esta enseñanza. Es bueno aprender, créame que es bueno. Día a día aprendemos algo nuevo, y muchas veces pensamos, no, es que yo ya sé. Mentiras, siempre hay algo para aprender. Les invitamos a compartir. Si tiene preguntas, por favor háganlas. Mi esposito está muy atento a recibir sus peticiones, sus oraciones, sus inquietudes. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús y comparta, por favor. Padre Dios, Señor Jesús, en esta noche queremos darte las gracias, Señor. Gracias porque nos permites en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, bendito Dios, buscar esa herencia incorruptible porque proviene de ti, Señor. Es maravilloso cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en ti. Ayúdanos, oh Señor, y siembra en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos, oh Señor, a ser mansos y humildes de corazón, para siempre estar presentes y siendo sensibles a tu palabra, Señor, porque todo lo que nosotros necesitamos, tú ya lo sabías, Señor. Desde hace más de 2000 años lo tienes establecido, escrito ya en ese testamento, Señor, que has dejado para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Papito Dios, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la revelación de tu palabra. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús, para que cada uno de nuestros hermanos se conecte y se encuentre esa conexión maravillosa, ese cordón umbilical que nos une a ti, Señor, que es el Espíritu Santo de Dios, que está sobre nosotros y que está dentro de nosotros, oh Señor, para todo aquel que en él cree tenga salvación y vida eterna. Te bendecimos, Papito Dios, y bendecimos a cada uno de tus hijos. Te hemos orado y te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a mirar para ir dando inicio a esta enseñanza. Entonces estamos mirando, mis amados, para recordar un poquito, los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia,
fe, don de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, don de lenguas e interpretación de lenguas. Con la bendición de Dios, roguemos de que esto lo terminemos el día de hoy, pero es muy importante esa gran bendición que es el don de fe, abarca muchísimas cosas. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Y que de qué nos sirve a nosotros tener fe si no tenemos amor. El amor y la fe van unidos. Porque todo, cuando uno tiene fe, ¿sabe por qué? Esa fe lo induce a uno por amor a ¿quién? Por amor a Dios. Porque nosotros, Dios nos ha llamado. Si usted solo tiene amor y no tiene fe, no sirve. No funciona. Tiene que ser esa unión, amor y fe, porque Dios es amor y es lleno de fe. Amén. Entonces, vamos a mirar en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así. Dice, San Juan 14, del 10 al 17. San Juan 14 del 10 al 17. Miremos la Biblia de las Américas. ¿Listo? Dice así. Estas palabras son consuelo y son dirección del Señor. ¿Por qué dice así? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Eso le dice Jesús. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, o sea, está dentro de él, mora en mí, es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed las obras mismas. En verdad, es verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, dice, que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, todo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Las promesas, ¿cómo lo van a hacer? Por medio de las promesas que Jesús nos hizo, por medio del Espíritu Santo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. Pero si nosotros no tenemos amor, no tenemos fe, ¿cómo el Espíritu Santo puede estar en nosotros? Es importante llegar a tener conocimiento de este estudio bíblico, como dice, delegación de Jesús. O sea, nos está delegando, ¿cómo? Por medio de la palabra y de su herencia. Recuerde que nosotros somos coherederos. Jesús es el heredero universal. Nosotros somos coherederos del Jesucristo. Entonces somos coherederos. Una herencia por medio de Jesucristo. ¿Para quién? Para nosotros. Pero miremos qué es una herencia, por favor. Herencia. Derecho a heredar que tiene una persona por ley o por testamento. Estas tierras me corresponden por herencia. Un segundo punto de lo que significa herencia. Conjunto de bienes, derechos, obligaciones que se heredarán de una persona tras su muerte.
y que lo puede sacar a muchas personas, si lo hablamos terrenalmente, de apuros económicos y una sustancia, un dinero que nos va a servir a muchísimos, que lo dejaría una persona al partir. Amén. Eso sería una herencia. Derecho de heredar algo que tiene una persona por ley o por testamento. Cuando hablamos de ley, recordemos que nosotros sí tenemos una ley, pero no es una ley obligatoria, sino que es una ley por gracia. Que el que ama al Señor lo hará por la ley establecida que Jesús lo dejó, porque muchos pueden decir, no, es que Jesús quitó la ley. No, dice el Señor, dice que Él no vino a abrogar la ley, no he venido a quitar, sino a cumplir, porque cielo y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Pero esa herencia es por gracia, por amor. Amén. ¿Qué pasaje bíblico eres? Pasaje bíblico es Juan, San Juan 14, del 10 al 17. Amén. Pero también tenemos que tener presente, mis amados, que esa herencia para nosotros herederos y poder tener estos regalos, esos obsequios, estas bendiciones del Señor, nos dejó un testamento. En el testamento es para cumplirlo. No, el testamento no es algo que diga, esto sí lo voy a tomar, o esto no. Son leyes ya establecidas, porque somos herederos, ya las dejó. Y si nosotros no cumplimos los requisitos del testamento, así que saldremos, no vamos a estar en ese libro, no vamos a ser coherederos, no vamos a ser ese linaje escogido, porque nosotros somos los que vamos a renunciar. Pero dice, ¿qué es la definición de lo que es un testamento? ¿Cuál es nuestro testamento? Está en el Nuevo Testamento. Amén. Había un antiguo y hay un nuevo. ¿Para quiénes? Para los que hemos nacido de nuevo. Para los que creemos y confesamos el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es un testamento? Es última voluntad, contrato o pacto. ¿Cuál pacto? Jesús pactó con su sangre, nos compró a todos con su sangre. Él pactó con su vida como el cordero inmolado ante el Padre. No dice la Biblia, lo voy a decir yo. Jesús le dijo, Padre, yo te pido que me des esa herencia, que me permita ser el que ayude a mis hermanos, el que los ayude, Señor, para que no pasen tantas cosas, como dice mi esposito, el que pague el precio por ellos. Yo entrego mi vida, voy a entregar hasta la última gota de mi sangre para pactar contigo, Señor, y dejarles una herencia, un testamento. Entonces dice, ese pacto viene del latín testamentum, dice, y en el ámbito legal se trata de un documento en el que una persona expresa su última voluntad, disponiendo así el documento de sus bienes y de lo que debe pasar con ellos en el momento de su muerte. Porque Jesús, antes de morir, les dio delegaciones a los apóstoles, que eso ya lo hemos visto. Entonces les dio delegaciones a ellos para que ellos hicieran la voluntad del Señor Jesucristo. Entonces es la voluntad y podemos recibir nosotros ese testamento. Pero desmenucemos un poquito esta palabra, por favor. Entonces dice así. Dios habla hoy y nos dice la palabra. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Amén. Es un don de Dios. Muchas personas le pueden decir eso. Nos lo compartía el pastor Miguel, que para la gloria de Dios nos acompañó este miércoles.
Y él dice que nosotros, dice, el que vive en mí es el que hace. Y que a él le reclaman. Dice, ¿usted por qué dijo esto? Le ha de haber dicho mi mamá, o sea, la familia. Y él dice, no, yo no he hablado con nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. Y como dice Jesús, Él vive en mí y nosotros somos herederos, o sea que también lo tenemos dentro de nosotros. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Amén. Dice en el 11. Entonces dice, no les digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. O sea, somos un vaso que Dios usa. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean crean al menos las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y harás otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. ¿Por qué serán más grandes? ¿Sabe por qué? Ya miramos que los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo, ¿dónde están? Están en nosotros. Por eso dice que son más grandes. Por eso en la Trinidad, mire, es una fuerza poderosa. Ustedes sabían que Jesús, cuando Él descendió al infierno, al que le enviaron el Espíritu de Dios Padre, el mismo Espíritu de Dios, descendió a rescatar a Jesús. El Espíritu Santo lo sacó del Hades. Él fue el que lo rescató. Pero dice aquí, aún mayores, porque yo voy al Padre, dice, y todo lo que ustedes pidan, todo, pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Las obras que nosotros hacemos no son de Pepito ni de Pepita, son obras del Espíritu Santo que utiliza nuestro vaso, sí, pero le pertenecen a Él. Amén. Al Padre. ¿A quién? Al Padre. ¿A quién? Al Hijo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Yo haré cualquier cosa, dice, que en mi nombre ustedes pidan. Pero Jesús, ¿qué hizo para que nosotros pudiéramos pedir así? Dice que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros clama con gemidos, dice. El lenguaje del Espíritu Santo se comunica con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del Hijo. Y el Señor Jesucristo prometió enviar al Espíritu Santo y dice en el versículo 15, si ustedes me aman, o sea, lo que hablábamos del amor, obedecerán mis mandamientos. Cuando hay amor, hay fidelidad. Cuando hay amor, se puede ir a la luna. Quien sea puede ir al otro extremo del mundo, sea el hombre, la mujer, siempre le van a ser fiel. Amén. 16-17 dice, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu Santo de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes le conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Amén. Y en la Biblia ¿qué es que dice, amor? Y en vosotros, dice. En vosotros, la Reina Valera. O sea, va a estar dentro de nosotros. Pero ¿cuáles? Los que obedecemos los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que fueron establecidos y están escritos en el testamento para que nosotros seamos herederos. Amén. Entonces, vamos avanzando en el nombre del Señor esta enseñanza. Y dice el Señor, para que lo tengamos presente, el don de sanidad es el que vamos a mirar en este momento. Ese don de sanidad viene arraigado, viene unido
a ese gran don que es el amor. ¿Qué más? La fe. ¿Cómo podemos llegar a alcanzar estas cosas? Cuando nosotros lo confesamos y lo hablamos y decimos, y lo decimos por nuestra fe, estamos convencidos de que por fe nosotros lo vamos a recibir. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted no ve. No podemos ser como Tomás, que hasta no ver, no creer. Entonces dice así, dice el Señor, el don de sanidad, que es el tercero del dones del Espíritu Santo. Romanos 1, 3, 5. Romanos 1, 3, 5. Romanos 1, 3, 5 dice así. Dice, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para proveer la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Está hablando, mire, del amor y la fe. Entre los cuales, hasta ahí dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Yo quiero hacer un poquito de énfasis para que entendamos, dice aquí, dice en el versículo 4, dice así, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu. O sea, lo que nosotros tenemos cuando Dios, hemos orado por personas y Dios les da la gran bendición de la sanidad, o personas que no tienen trabajo, Dios nos escucha. Eso es simplemente la respuesta que nosotros, mis amados, tenemos para la gloria de Dios en compartir a las personas. Mire, yo le voy a decir algo antes de seguir con este versículo 4. Hace unos días hablábamos con mi esposo, también lo habló el pastor Miguel, y hay veces que nos da un poquito de tristeza. Hay personas que no vienen de pronto a la iglesia. El pastor hablaba y decía que habían sillas desocupadas, y hay en muchas iglesias, hay así. Nosotros pensamos que después de la pandemia la gente iba a buscar un poquito más del Señor y nos hemos equivocado. Se alejó totalmente. Muchísimos se alejaron de la presencia del Señor, o de congregarse, de estar ahí más atentos a la palabra. Y mi esposo decía, a veces me da tristeza ver, dice, que no se conectan, o son muy pocos los que se conectan. Y él me decía, pero ¿hasta cuándo podemos seguir así? Porque esto le entristece el corazón a uno. Yo la veo, dice, a usted todo lo que usted hace para podernos enseñar, y no hay respuestas. Pero hace unos días, yo creo que hace unas 2 semanas, me dijo él algo muy sabio, porque es sabio. Yo sé que él no lo dijo, es el Espíritu de Dios que habita en él, y dijo, pero hay algo que yo no me había dado cuenta. Muchos no se pueden conectar, pero yo sí estoy recibiendo y estoy aprendiendo. Y yo me quedé pensando en eso, y créame que lo pienso y lo pienso. Y dice las Escrituras que hay fiesta en el cielo. Dice cuando alguien se arrepiente. Dice que hay fiesta en el cielo, y Dios se pone muy contento por alguien que conocía el Evangelio, se alejó y nuevamente regresa al redil, a donde está nuestro gran pastor Jesús. Entonces, eso es agradable, porque yo se lo he dicho, lo decía, pero nunca mi esposo lo había dicho. Y yo siempre lo he dicho, así sea una persona, yo le digo a mi esposo, nunca sienta tristeza. Así sea una persona, por esa persona vamos a predicar.
Porque Jesús, recuerden que solo del mundo entero solo encontró 12 discípulos. Y el pastor lo enseñaba, que cuando hablaba del pan y que lo compartía, dice que habían 5,000, solo hablaba de hombres, no hablaban de niños ni mujeres. Y que cuando compartió el pan, dice, la gente ahí sí se sentó y comió el pan. Pero ese pan es un pan perecedero, como lo decía el pastor Miguel. Y es así. Pero la palabra de Dios es eterna. Nadie, esa no se va a acabar. Es el pan, son esas 12 canastas que Jesús les dijo a los apóstoles que recogieran. Ese pan es el que está siendo repartido hasta el tiempo de hoy. El pan de vida, que es la palabra de Dios. Amén. Así que es una gran bendición. Y dice así, mire, el don de sanidad. Romanos, entonces estábamos mirando. El 4. El versículo 4 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. O sea, ese poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo están para todos aquellos que nos consideramos hijos de Dios. Amén. Conforme el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando habla, Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Pero cuando habla de los muertos, son los que están muertos. ¿Saben a qué? A la palabra. A mí no me hable. Ya va a hablar de la Biblia. Dice eso. Pero hay veces que ese se le puede convertir. ¿Por qué no ora por mí? ¿Por qué no ora por mi familia? ¿Por qué no ora, pastora, por mi trabajo? ¿Por qué no ora por la circunstancia que sea? Es ahí donde se dan cuenta que necesitan nuevamente volver a los caminos del Señor. Amén. Amén. Entonces también nos dice en San Marcos, mire, para que usted lo estudie en cada parte para ir avanzando. Hay tareas y que tome apunte. La hermana Elvira, espero que esté conectada, ella quiere ser discipulada y esto es una gran bendición. Pero nos dice que ese don de sanidad en San Marcos 9, 17, 29. Jesús sana a un endemoniado, un don de sanidad. Miren, San Marcos 9, 17. Tomemos un poquito. San Marcos 9, 17. Dice, yo solo voy a leerlo, yo lo dejo para que usted lo estudie, por favor. Y uno de la multitud respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Oiga, que tiene un espíritu mudo. Y la gente dice, es que nació mudo. No, es un espíritu, lo está diciendo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsara, pero no pudieron. Cuando habla aquí, dice, en el versículo 18, dice, en la Biblia, Dios habla hoy, dice, donde quiera que se encuentra el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Hay personas que desafortunadamente están reposando, digámoslo así, en estos lugares donde los envían los psicólogos y los psiquiatras. ¿Cómo? Porque son espíritus, lo acabamos de ver, dice, tiene un espíritu mi hijo y tiene un espíritu mudo. Es un espíritu mudo. Y acá dice que echa espumajos o espuma, dice la Biblia de Dios habla hoy. Cruje los dientes y se va consumiendo. Mire, tenga mucho cuidado con estas manifestaciones en las personas. Hay personas que tienen estos problemas y eso es que está ganando, esos espíritus están
terreno. Están ganando terreno y haciéndoles perder la mente para que los puedan recluir en un lugar de reposo donde llevan a las personas con problemas mentales, sanatorios, gracias amor. O hay otra cosa muy tremenda, mire, son personas, yo miré en el noticiero una señora que tenía problemas de ansiedad, problemas de ansiedad, terminó matando a sus 2 hijos, tenía depresiones. Entonces estén muy alerta, por favor, a las personas. Yo he escuchado que dicen tienen problemas de ¿cómo es? ¿Esquizofrenia? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Esquizo, dice mi esposo. Esquizofrenia. Muy bien, gracias. Esquizofrenia. Entonces dice, respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo, dice Jesús. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y cayendo a tierra se revolcaba echando espumajos. Mire lo que hace, son espíritus. ¿Cuáles espíritus? Los ángeles caídos, los que fueron lanzados del cielo y hacen estragos aquí en la tierra. Pero si nosotros no nos damos cuenta de lo que nos puede llegar a suceder, mire, los apóstoles dice que no pudieron. Pero, ¿sabe por qué? Pero el Señor dice, ahí mismo en el 23 dice, que ellos, ¿por qué no pudieron? Le decían a Jesús que ¿por qué? Y Él les dijo que si nosotros creemos y tenemos fe, dice, todo es posible. Todas las cosas nos son posibles para el que cree. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cosas mayores harás, dice, en mi nombre. Usted no va a decir, yo, Pepito, Pepita, en el nombre de Pepita, te digo espíritu, sal de tal persona. No, su nombre no tiene el poder. Es el nombre que usamos por el permiso que Jesús nos dio, id de hacer discípulos en mi nombre, les dijo a los apóstoles. El nombre que es sobre en todo el nombre que es sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta? Ese es el que tiene autoridad. Poder. El poder. Cuando dice en el 25, me estoy saltando, es para que usted lo estudie y nosotros podamos avanzar. Dice, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Muchas personas corren el riesgo de abrir nuevamente las puertas. Creen en Dios, confiesan en Dios, pero se les enfría y prefieren las cosas del mundo. Lo voy a dejar yo hasta ahí. Yo quiero solo darle como esa iniciativa para que usted lo investigue, por favor. Usted lo estudie. No puedo hacerles toda la tarea porque si no ustedes no van a aprender. Amén. Entonces no se olvide que si usted ve personas con estos síntomas, usted lo puede estudiar. Es importante buscar de una ayuda. ¿Cuál ayuda? De alguien que esté, de un ministro que ande conforme a la palabra de Dios. Porque perfectos no hay, solamente Dios. Pero sí habemos ministros para la gloria y honra de Dios, que Dios nos ha dado autoridad. Y esa es la que va a operar. ¿Listo? Sigamos avanzando. El don de hacer milagros. Este es el cuarto, don de hacer milagros. Ese don de hacer milagros, Jesús, recuerden que nos lo delegó. Que hay una herencia, que hay un testamento donde dice que nosotros lo podemos hacer. Hay ese milagro que hay es en Hechos 3, 1, 11.
el paralítico en el templo de la Hermosa. Yo le quiero pues hablarle como si fuera un cuento para poder avanzar, que resulta de que el paralítico del templo de la Hermosa, él pedía limosna y siempre lo llevaban fuera del templo. Y él pedía limosna y justamente llegaron unos dos grandes y maravillosos siervos del Señor. Ya búsquelo, mi amor. Ya estoy en eso, estoy. Y entonces, ¿sabe qué hicieron ellos? Este paralítico les dijo que por favor les diera una limosna. No voy a dar nombres de los apóstoles. Yo no, que los dé mi esposo. Porque yo quiero que hagan ustedes la tarea allá en su casa, en su hogar. Entonces dice que les pidió monedas, entonces le dijo que no tenía. Pero fijando el paralítico, fijó los ojos en uno de los apóstoles, o en los apóstoles, digámoslo así, uno de ellos se dio cuenta que él tenía fe. Y le dijo, ¿qué le dijo, amor? ¿Le leo? Sí. Dice 3:1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso de pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Mire, él dice, fijando sus ojos, esperando que le dieran la limosna, dijo: no tengo. No tenemos ni oro ni plata, dice, ¿no? ¿Qué no tenía? No tenían. Él iba a la Hermosa, al templo de la Hermosa, a recibir limosnas. Pero los apóstoles dicen: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Yo hablaba con mi esposo hace un rato y yo le digo, el trabajo que yo tenía antes, comparado al que yo tengo, yo trabajaba como gerente de varias líneas, no las voy a nombrar, y resulta de que mi trabajo era bastante dispendioso. Sí, tenía que movilizarme bastante y mi esposito me colaboraba mucho. Y lo hacía ¿por qué? Por dinero. Y los apóstoles lo estaban haciendo ¿por qué? Por obediencia, por fe. Muchos de nosotros los pastores, a veces nadie sabe cómo nos toca a nosotros trabajar y de dónde cuando trabajamos tiempo completo. Porque cada obrero es digno de su salario. Pero desafortunadamente, con tantas cosas que pasan, que ya nadie le cree, porque también hay ovejas disfrazadas de lobos. Entonces es muy difícil con esta situación. Pero dice aquí, sigamos a hacer milagros. También hay otra enseñanza muy bonita que es muy conocida, que está en San Juan 11, 38, 43, que es la resurrección de Lázaro. 11, ¿qué, perdón? San Juan 11, 38, 43. Le voy a leer un poquito, dice: la resurrección de Lázaro. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. En una cueva tenía una piedra puesta en ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta,
hermana del que se había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias. O sea, no había resucitado Lázaro, pero Jesús ya estaba dando gracias. Ya lo había recibido. Te doy gracias porque me has oído. Llamó las cosas que no son como si lo fueran. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Cuando dice desatadlo y dejarlo ir, es cuando hay personas que creen que todas se la saben. A mí no me diga nada porque yo ya sé. Dice el Señor: desatadlo. Cuando nos quitan esa atadura es porque estamos muertos en el espíritu, como lo hicieron cuando crucificaron a Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo vieron, lo desataron. Lo desataron. ¿En qué sentido? Mire, terminaron desatando la peor barbaridad que ellos cometieron. Crucificaron al Salvador del mundo. Estaban muertos espiritualmente. Por eso hay personas que no pueden llegar a tener esa sanidad. Y sabe también lo tremendo de todo, que Jesús, Él tenía la autoridad de Dios Padre, y cuando Él hacía, dice que cuando Él estaba con sus hermanos, con su familia, Él en ese lugar Él no pudo hacer muchos milagros, porque decían: Él es el hijo del carpintero. O sea, lo miraban y la incredulidad de ellos era tremenda. Cuando nosotros decimos: sí creo, pero créame que hay muchas personas que no creen, pues vivirá con su enfermedad, porque no ha creído, porque solamente son palabras. Por eso dice: son palabras, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El don de profecía, que es el 6º, inspiración divina de hechos futuros, que eso ya también fue muy extenso, ya lo enseñamos. Es una bendición que Dios nos dio. Somos sensibles al Espíritu Santo, que dice qué es lo que está pasando, o qué es lo que pasó, o qué es lo que va a pasar. Es revelación del Espíritu Santo. Eso ya lo hemos estudiado. Usted puede verificarlo en las enseñanzas que hemos dado. ¿Listo? 7º. Este es importantísimo. Don de discernimiento de espíritus. Hebreos 5, 11 al 14. Yo lo voy a leer en el versículo 14. Dice: el alimento sólido es para los adultos, los cuales tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. No llamemos nunca a lo malo bueno y a lo bueno malo. Llamamiento divino de alguien entre el bien y el mal, sagrado y lo profano. Tenemos que aprender a darnos cuenta. En Hebreos 5, 11, 14. Hebreos 5, 11, 14. Hebreos 5, 11, 14. Ese alimento es para los adultos. ¿Qué tan maduro es usted? ¿Qué tan madura es usted en la palabra? Para el que tiene los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice: y los que se alimentan de leche, dice, la comida sólida es
para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Ese es Hebreos 5. Hebreos 5, 14. Leí el último. Ya. ¿Sí? Sí está. Entonces, miremos cómo podemos diferenciar esto. ¿Listo? Deuteronomio 32, 29. Deuteronomio 32, Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 29 y 33. ¿Listo? 29 y 30 hasta el 33 dice. Dice, nos da este pequeño consejo. Si fueran sabios, lo entenderían, comprenderían en qué va a parar. ¿Cómo es que uno solo hizo huir a 1000? ¿Y cómo es que 2 pusieron fuga a 10,000? Tan solo porque el Señor, su protector, decidió entregarlos al enemigo. Bien saben nuestros enemigos que su protector no puede compararse al nuestro. Ellos son viñedos corruptos, descendientes de Sodoma y de Gomorra, que producen uvas amargas y venenosas. Mire, esas personas, ¿cómo sabemos si una persona está bien o está mal? Aléjese de las personas que no le ayudan a edificar su vida. No puede guiar un ciego a otro ciego porque los dos van a caer. No se deje, por favor, dejar deslumbrar por las apariencias. Yo siempre he enseñado y que ojalá que Dios me permita seguirlo haciendo. Nunca hagamos algo que es contrario a la palabra. Porque dice así, dice, su vino, y dice, amargas y venenosas, 33. Su vino es veneno de víboras, veneno mortal de serpientes. Hay personas que tienen una lengua, Padre, terrible. ¿Será que el Espíritu de Dios va a estar en esa persona? ¿Será que hay pastores, sacerdotes, ministros que si levantan las manos y se van a golpes y hablan palabras soeces, el Espíritu de Dios estará en ellas? Piénselo, por favor. Empecemos a identificar a estas personas, por favor. Distingamos si son venenosas, si son como serpientes. Recuerden lo que hizo la serpiente antigua, la que tentó a Eva. Lanzó su veneno, mire. Es tremendo, tengamos en cuenta eso. Entonces también nos dice, esas personas que hablan algo contrario a la palabra de Dios, dice, sea anatema, mire. Gálatas 1, 8, 11. Gálatas 1, 8, 11. Gálatas 1, 8, 11 dice así. Nos dice así. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de sí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. No podemos un ministro dar una dirección contraria a la palabra de Dios, porque Dios nos va a demandar, mis amados. Dios nos va a demandar, dice, sea anatema. En la Biblia de las Américas dice en el versículo 9, como hemos dicho antes,
También repito ahora, si alguno os anuncia evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Porque busco ahora nos pregunta, ¿por qué? ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. 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 Aleluya. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio fue anunciado por mí, no es según el hombre. Nosotros no escogimos ser pastores o ser ministros, Dios nos escogió. Pero hay personas que Dios nos llama y hacen como Jonás. No escuchan y hacen lo que quieren. Y créame, es tremendo error. Nosotros no podemos, como dice las escrituras, ser una anatema. ¿Qué es anatema? Maldición, desterrado de Dios, ser apartado, separado, cortado. ¿Cómo se amputa un miembro de una comunidad de creyentes? Dice las escrituras, maldito el hombre que confía en el hombre, amén, dice el así Señor, es. amén. Hay de los que dicen a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Pero el Señor nos advierte y nos dice que Él nos envía a nosotros, dice, como ovejas en medio de lobos. Mire si usted con quién está, camina, con quién se junta. No hagamos cosas, mire, no hagamos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Porque el Señor nos dice, yo los envío como ovejas al matadero en medio de lobos. Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso usted lo puede encontrar en San Mateo 10, 16, 25 para que usted lo estudie. Pero hay una recomendación importantísima de parte de Dios. Probad los espíritus. Probemos los espíritus. Primera de Juan 4, 12, 15. Probad los espíritus. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 12, 15. Dice así. 12, 15. A nadie le ha visto, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y le damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo, ¿cómo sabemos si es de Dios o no? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y en Él y Él en Dios. Y Él en Dios. Jesús dijo, tanto tiempo con vosotros y no sabéis que el Padre está en mí. Entonces, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el Señor, créame, es algo tremendo. Cuando Dios creó al mundo, dice, Dios creó al mundo a su imagen y a su semejanza. O sea que somos imagen de Él y semejanza de Él. Sino que nos hemos extraviado y hemos dañado esa gran bendición. Amén. Nos toca aquí ir avanzando. Por favor le pido que todavía tengo unos minuticos. Miremos el número 8, el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Hechos 2, 1, 7. 8. Hechos 2. Hechos 2, 1, 7. Hechos
Hechos 2, 1, 7 dice, la venida del Espíritu Santo. Dice así, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son los galileos todos estos los que están hablando? Entonces, dése cuenta, ese es un don de hablar en lenguas o en idiomas, en un idioma que usted no lo puede conocer, pero que Dios le permite. No sé cómo escucha, puede ser la misma palabra, pero las mismas personas escuchaban en el idioma que ellos lo hablaban. Pero nosotros debemos saber qué debemos de hacer. Usted búsquelo en su casa. Esta es una tarea, por favor, en 1 Corintios 14, 5, 13. Pedir a Dios el poder interpretarla. Personas que hablan en lenguas, pero no saben ni lo que dicen o no hay alguien que las pueda interpretar. 1 Corintios 5, 13, 5 al 13, por favor. Pedir a Dios el poder interpretarlas. Primera Amén. de Corintios 5, ¿no? Sí, 5, Primera de Corintios, permítame. El don de lenguas. Primera de Corintios 14, 5 al 13. ¿Listo? Y para ir cerrando con broche de oro en el nombre del Señor, interpretación de lenguas. Primera de Corintios 14, 2, 3. Primera de Corintios 14, 2, 3. ¿Listo? Dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo lo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que es su espíritu, y el espíritu habla ministerios. Son cosas, son dones, es un diálogo entre el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios ora por usted y por mí. Jesús, en su infinita misericordia, nos dio los dones de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo también nos da los 9 dones. Y sellando de pronto, para que usted lo pueda verificar, mis amados, los dones del Padre: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. ¿Listo? Amén. Dones del Hijo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dones del Espíritu Santo: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, don de lenguas e interpretación de lenguas. Amén. Con esto, mis amados, en el nombre de Jesús, confiamos en que hayan aprendido un poquito
porque el Señor nos ha dejado una herencia, una delegación. ¿Para quién? Para nosotros. Nos ha establecido en su testamento. Amén. Que Dios nos dé esas grandes bendiciones y que cada don, cada herencia que Dios nos ha entregado se convierta en cada uno de nosotros en rema. ¿Por qué? Porque Él nos dice en su palabra, nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y vamos a mirar, les voy a dar un pequeño abrebocas. Para el día miércoles estaremos mirando cómo podemos edificar el cuerpo de Cristo. ¿Le gustaría saber cómo lo podemos hacer? Gloria a Dios por los que dicen que sí. Y vamos a mirar algo que está sucediendo en la tierra, en el mundo entero. ¿Qué es lo que pasa en la tierra? ¿Por qué hay tantas calamidades, tantas devastaciones? Eso vamos a dar un inicio de el estudio bíblico el día sábado, que iniciaremos el año de descanso para la tierra. El título, de pronto, pues dirá usted, pero ¿qué tiene esto que ver? Tiene que ver mucho, porque el hombre se ha encargado de estar destruyendo día a día la tierra. Y vamos a ver cómo, qué hay que hacer, por qué pasó eso, por qué está pasando esto. Porque todo está escrito en la voluntad de Dios. Así que vamos a orar. Tengo una pequeña petición de un hermano, de un pastor, del hermano Omar. Él vive en Popayán. Él pidió que por favor oráramos por él y por los compañeros. Ellos tienen un grupo musical, se podría decir, sí. De alabanza. De alabanza, sí. Se llama Renacer Andino. Y él el día de hoy está en Piendamó. Y el día de mañana estará en Mondomo. Entonces, Padre Dios, esta noche queremos bendecir la vida de este siervo, de tu hijo, Señor, de todos y cada uno de sus compañeros de Renacer Andino. Señor, bendícelos, pon tus palabras en tu boca, guárdalos, oh Señor, de las acechanzas del enemigo. Protégelos, guarda su entrada y su salida, Espíritu Santo, y la de toda su familia, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús, y que cada persona sienta tu presencia, Dios. También te pedimos en esta noche, Señor, que bendigas a cada hermano que se ha conectado, Señor. A los que están en este momento, a los que estuvieron recibiendo estas instrucciones, oh Dios, bendícelos, oh Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo, los que mirarán en la transmisión en el transcurso del tiempo, de los días, meses o años, oh Señor. Y lleva esta palabra hasta los confines de la tierra, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo clamamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que sigas bendiciendo a cada hogar y a cada familia, Señor. Te damos las gracias, oh Señor, por habernos permitido aprender, Señor, estos regalos, estas herencias que tú nos has dado, que están plasmadas en el testamento, Señor. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Feliz y bendecida noche.